Buenas tardes, doctores. Buenas tardes. Vamos a iniciar con el doctor David Pavón, el cual voy a presentar en unos momentos. Le recuerdo, doctor David, que va a tener 20 minutos para explicarnos en relación al tema del panel y vamos a hacer la presentación en su caso. El doctor David Pavón es doctor en filosofía por la Universidad de Rouen, Francia, y doctor en psicología por la Universidad de Santiago de Compostela de España. Se desempeña como profesor investigador en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro del SNI y del Critical Institute y la International Society for Theoretical Psychology, ESEP. Dirige la revista Teoría y Crítica de la Psicología. Es editor asociado de la revista de Psicoterapia y Política Internacional y participa en comités editoriales de varias revistas académicas. Enseña en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás y ha sido profesor visitante o invitado en universidades como las de Frankfurt, París, Manchester, Chile, Nacional de Costa Rica, Colombia, Brasil, Guatemala, Indonesia, India, entre otras. Es autor de más de 100 artículos o capítulos y 10 libros en la intersección entre el marxismo, el psicoanálisis, la psicología crítica y el análisis del discurso. Entre sus últimas publicaciones destacan los libros Zapatismo y Subjetividad, Más allá de la psicología, Psicología crítica, Psicoanálisis y marxismo, Capitalismo y psicología crítica en América Latina, entre otros. Bueno, le cedemos la palabra al doctor David Pavón. Muchas gracias por su participación y el escenario es suyo, doctor. Bien, bueno, quiero empezar por agradecer, ¿sí se me escucha? Sí, quiero empezar por agradecer a Jorge Mario Flores Osorio, un gran amigo, por la invitación a este foro, a Gilberto por la organización y a quienes están asistiendo y quienes me están escuchando. Les pido por favor que hagan gestos si de pronto se me deja de escuchar lo que pasa con frecuencia en estos medios. Tengo algo preparado exactamente para 19, 18 minutos. Espero que no haya problemas de conexión. El mundo real está cada vez más arrasado, cada vez más desertificado, pero nosotros lo vemos cada vez menos, ya que estamos cada vez más encerrados en el mundo virtual. Estamos cada vez más en línea, cada vez más conectados con los dispositivos electrónicos, pero cada vez más fuera de todo lo demás, cada vez más desconectados del resto de las cosas. Desertamos de lo real a medida que nos confinamos dentro de nuestra matriz de Internet, de las videoconferencias, de las redes sociales y de las diferentes plataformas en las que pasamos nuestros días. El confinamiento por la pandemia de coronavirus ha sido un encierro no solo dentro de nuestras casas, en el espacio privado perteneciente a cada uno, sino también dentro del mundo virtual generalmente acaparado, controlado y rentabilizado por empresas privadas como Google, Microsoft, Facebook y otras. Estas empresas forman parte del mismo sistema capitalista que está devastando el mundo, que está desertificando lo real del que nosotros estamos desertando. El resultado es eso que se parece cada vez más al escenario de la famosa película Matrix, el de la matriz en el desierto de lo real, en el desierto del mundo reemplazado por su propio mapa en Borges y en Baudrillard. Quizás la pandemia viral haya contribuido a que sigamos perdiéndonos cada vez más en la representación del mundo y ausentándonos de su presencia. Tal vez nuestro confinamiento haya acelerado un proceso irreversible de virtualización, digitalización y descorporalización de nuestra subjetividad, mientras protegemos nuestros cuerpos del contagio, abandonándolos así a su funcionamiento biológico, a su desubjetivación médica. Puede ser incluso que el coronavirus nos ayude a olvidar lo más catastrófico, lo más letal, el virus del capital, el capitalismo que está devastando toda la vida en la Tierra y que amenaza con aniquilar también muy pronto la vida humana. Para nosotros, como sujetos, la pandemia representa grandes riesgos, como los recién mencionados. Estos riesgos están allí, pero hay igualmente grandes oportunidades a las que deseo referirme ahora. Las oportunidades son correlativas de los riesgos, obedeciendo también, al igual que ellos,
a las posibilidades abiertas por la pandemia. De pronto, en la situación pandémica y pospandémica, debemos redefinir como posible aquello mismo que un año antes era todavía absolutamente inimaginable, impensable, imposible. Esto es lo riesgoso, lo que nos atemoriza, pero también lo que nos tiene expectantes. Depositamos nuestras expectativas en el súbito cambio del espacio lógico en el que se determina lo posible y lo imposible. Al provocar este cambio, la pandemia puede ayudarnos a resignificar nuestra experiencia, relacionarnos de otro modo con la vida y con la muerte, dejar de esperar y, al fin, actuar, expandir el horizonte de nuestra acción, crear así aún más posibilidades, realizar quizás lo todavía imposible, tal vez incluso detener el capitalismo e impedir así lo peor que es precisamente lo mismo de siempre, lo que no deja de ocurrir desde hace mucho tiempo. Quizás al fin dejemos atrás lo peor gracias a las posibilidades abiertas por la situación pandémica y pospandémica. La primera y más evidente de estas posibilidades es la del aprendizaje. Es la de aprender todo lo que la pandemia nos ha enseñado. Considerando esta enseñanza, Naomi Klein nos ha exhortado a representarnos el coronavirus como un maestro. El maestro coronavirus nos ha enseñado, por ejemplo, como reza una de las fórmulas de Jacques Littauer que se volvieron virales en Internet, que las personas peor pagadas de un país son las más esenciales para su funcionamiento. Son las que alimentan a la sociedad, la cuidan y aseguran su limpieza. Quienes hacen todo esto, como lo ha notado Naomi Klein, son personas a las que toda su vida les dijeron que su trabajo era reemplazable. Ahora descubrimos que es exactamente lo contrario, que la actividad que realizan es esencial, irreemplazable, indispensable para el funcionamiento de la sociedad, a diferencia de otras actividades altamente valoradas y remuneradas, como las de los gobernantes y patrones que solo sirven para estorbar a los subordinados, como lo ha mostrado Littauer. La pandemia nos ha enseñado que podemos prescindir no solo de los de arriba, sino del estilo de vida que nos han impuesto. Los meses de confinamiento han sido una oportunidad para que muchos de nosotros descubramos que somos capaces de moderar nuestro consumo, dejar de frecuentar los centros comerciales, conducir menos nuestros automóviles contaminantes e interrumpir nuestros incesantes viajes en avión y nuestras salidas adictivas a bares y restaurantes. Este descubrimiento quizás nos permita frenar un sobreendeudamiento que solo beneficia a los bancos, aflojar un poco las cadenas que nos mantienen atados al sistema capitalista y, de paso, contribuir a reducir nuestra contribución a las emisiones de carbono y de las demás sustancias contaminantes que están envenenando nuestro mundo. Otra lección de la pandemia, también sintetizada por Littauer, es que resulta perfectamente posible disminuir de manera drástica la contaminación. Es lo que descubrimos al ver las imágenes satelitales en las que se disipan las nubes contaminantes sobre China o Europa. Estas imágenes demuestran adicionalmente que podemos detener el calentamiento climático. La devastación generalizada no es inevitable. Estamos en condiciones de evitar el fin del mundo. Basta parar las fábricas y dejar de producir cosas inútiles para vendérselas a personas hastiadas por su consumismo y ahogadas por sus deudas. La pandemia nos ha enseñado que somos capaces de cambiar nuestra vida para protegerla. Es lo que hemos hecho al confinarnos, pero es también lo que podemos hacer al tener una alimentación más saludable, rechazando los venenos ofrecidos por los restaurantes de comida rápida y por la gran industria alimentaria. Después de todo, las muertes por diabetes y por enfermedades cardiovasculares ponen en evidencia que la comida chatarra es tan letal como el coronavirus o quizás incluso aún más letal. Si nos confinamos para protegernos del virus, ¿por qué no privarnos del consumo de los venenos ofrecidos por McDonald's o por Coca-Cola o por Sabritas? No hay justificación alguna para que las personas y los gobiernos toleren el envenenamiento por comida chatarra y no el contagio de coronavirus. Ese argumento es usado por Agamben para denunciar el confinamiento obligatorio. Sin embargo, en una posición política diferente de la de él, podemos dar la vuelta a su argumento y utilizarlo para explicitar lo que nos ha enseñado el coronavirus, que debemos protegernos tanto de la comida chatarra como del virus, que los gobiernos deben prohibir el envenenamiento alimenticio exactamente como vedaron las salidas y los viajes durante el confinamiento.
Quizás la experiencia de la pandemia nos enseña a devolver a los gobiernos un papel más activo, más intervencionista, como el que a veces tuvieron antes de la desastrosa etapa neoliberal. Es lo que anhela y pronostica Zizek, refiriéndose a un comunismo del desastre como antídoto al capitalismo del desastre del que hablaba Naomi Klein. Ese comunismo, tal como se lo representa el filósofo esloveno, es el de un Estado fuerte que organiza la producción de cosas que se necesitan urgentemente, que secuestra hoteles y otros centros turísticos, que garantiza el mínimo de supervivencia de todos los nuevos desempleados y que abandona los mecanismos del mercado. Zizek descubre el comunismo donde yo quizá vería únicamente una forma socialista de estatismo, pero el punto importante es otro, y es que el neoliberalismo no puede salvarnos en la región distópica en la que nos estamos internando, la región del vertiginoso calentamiento climático y de la extinción masiva de especies, la región del fin del mundo a la que nos hemos dejado arrastrar por el mismo capitalismo neoliberal. Digamos que la enfermedad no es el remedio contra la enfermedad. Tenemos aquí una lección fundamental de la pandemia. El libre mercado por sí solo no está en condiciones de salvaguardarnos en el cataclismo que él mismo ha provocado. Es por lo mismo que no habría podido protegernos contra el coronavirus. En lugar de protegernos, tan solo habría dado atención médica a quienes pudieran pagarla y habría impedido el confinamiento, la interrupción del trabajo y el cierre de fronteras. Nuestra vida no cuenta en la contabilidad mercantil del capitalismo. Si hubiéramos dejado la pandemia tan solo en las manos de los mecanismos de regulación del mercado, la hecatombe habría sido aún mayor de lo que fue. Por lo mismo, la mortandad habría sido considerablemente menor si el funcionamiento irracional del mercado hubiera sido parado en seco desde el primer momento, en lugar de mantener posiciones tan ambiguas y titubeantes como las que predominaron en casi todos los países. La pandemia nos ha enseñado que estaremos tanto más protegidos cuanto más límites pongamos a la barbarie capitalista. Desde luego que la mayor protección exigiría desmantelar el capitalismo, pero mientras esto sucede nos conviene al menos restringirlo y aplacarlo por cualquier medio a nuestro alcance, incluso aquellos que puedan provocar nuestra desconfianza, como el intervencionismo estatal. Otro medio riesgoso y efectivo para poner límites al capitalismo, un medio generalmente utilizado por el mismo capital, es la ciencia en la que se fundaron las diversas medidas sanitarias que tomaron los gobiernos del mundo para proteger a la población. Aunque entendamos los temores que Agamben ha expresado al respecto, ¿cómo no alegrarnos de lo que él deplora? Que el capitalismo haya cedido a la ciencia, aceptando pérdidas que nunca se había atrevido siquiera a considerar. Las pérdidas aceptadas por el capital constituyen siempre ganancias para la vida, para el mundo y para la humanidad. Es por esto que nos causan alegría, aunque hayan sido alcanzadas por medios gubernamentales y científicos, por la tecnocracia de la que tanto desconfiamos. Hemos aprendido que la ciencia y los gobiernos pueden llegar a protegernos del capital en ciertas circunstancias. Esta enseñanza es importante, pero no debe hacernos olvidar lo más importante, que solo nosotros podemos liberarnos del capitalismo, salvándonos así del fin del mundo, lo que nos exige una profunda transformación de lo que somos como sujetos, de aquello en lo que el mismo sistema capitalista nos ha convertido. Tenemos aquí una tarea pendiente, ineludible, impostergable y cada vez más urgente, cuya posibilidad no depende tanto de las enseñanzas de la pandemia, de lo que aprendamos conscientemente de ella, como de sus efectos directos en la subjetividad, muchos de ellos inconscientes. Las coordenadas y condiciones de nuestra vida se han trastornado aún más en la situación pandémica y postpandémica. Esa situación ha exacerbado y acelerado el proceso de imparable desintegración de nuestra esfera subjetiva en el capitalismo avanzado. Es así como vemos de pronto expandidas nuestras posibilidades para cambiarnos a nosotros mismos, quizás también para cambiar de rumbo, desviándonos del camino recto hacia el abismo. No hay mejor momento para cambiar que aquel en el que nos encontramos ahora. Es un trance histórico en que vemos trastornarse y disgregarse las estructuras determinantes de nuestra subjetividad y de nuestra existencia. Bifo Berardi lo ha descrito con el concepto de caósmosis de Félix Guattari, síntesis de caos y complejidad, recordándonos que designa una fase de aceleración, de intensificación dolorosa de nuestra relación con el entorno técnico y social que nos permite encontrar un nuevo ritmo de nuestro organismo lingüístico, cognitivo, estético y erótico.
El mejor momento para cambiar de ritmo es también aquel en el que estamos, aquel en el que se disloca el ritmo habitual, el del sistema capitalista en el que desempeñamos rítmicamente nuestras funciones cotidianas. La actual disritmia del tiempo es correlativa de la desintegración del espacio lógico, en el que se despliega nuestra existencia y en el que se determina lo posible y lo imposible. Esto produce, especialmente entre los jóvenes, lo que Bifo Berardi describe como una enormemente profunda transformación del inconsciente, la cual, a su vez, abre posibilidades inéditas de reinvención de lo que somos y de las formas en que nos relacionamos en el amor, la sociedad y la política. Tal vez podamos reinventarnos de tal modo que ya no aceptemos continuar haciendo lo que no dejamos de hacer desde hace muchos años, inmolarnos al sacrificarlo todo al capital, empobrecernos al enriquecernos a costa de todo lo demás, perdernos y perder el mundo al sostener incansablemente al capitalismo con toda la fuerza de nuestro trabajo, de nuestro consumo, de nuestros deseos y de nuestras fantasías. Desde luego que no es fácil reinventarse a sí mismo. Uno tiende irresistiblemente a recaer en lo que ya es, al no disponer más que de su propio ser para salir de este mismo ser. Es el drama del que solo ha podido escapar el barón de Munchausen al jalarse de su coleta para salvarse del pantano. En realidad, fuera de la ficción y de su fantasía constitutiva, ¿cómo valerse de lo que se es para dejar de serlo? Para transformarse en otro, uno tendría ya que ser otro, lo que parece imposible. Sin embargo, aunque imposible, tenemos que hacerlo. Ahora mismo, como bien lo ha dicho Zizek, lo importante es lo que tenemos que hacer para evitar lo peor. Si queremos evitar lo peor, que ya es el fin del mundo que estamos viviendo desde los años 70, necesitamos transformarnos a nosotros mismos. Es preciso revertir nuestra subjetivación por el sistema capitalista. Es necesario volvernos contra el capitalismo y contra aquello en lo que nos ha convertido. Individuos asertivos y productivos, posesivos y acumulativos, competitivos y destructivos, consumidores compulsivos, asesinos de cuello blanco, ecocidas y suicidas. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor por su participación. Continuamos con nuestro siguiente panelista, el doctor Jorge Mario Flores Osorio, licenciado en Psicología, maestro en Filosofía de la Ciencia, doctor en Filosofía y Ciencia, director de la Unidad Transdisciplinar en Psicología. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libro en editoriales como Springer, Paidós, Caminos, entre otras. Le cedemos la palabra y adelante, doctor Jorge Mario, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la opción de participar en este evento, que me parece que hoy más que nunca para la psicología resulta fundamental pensarse. Especialmente porque lo que yo observo en el camino de lo que analizo y veo las recomendaciones que dan los diferentes grupos de psicólogos, los psicólogos comunitarios, los psicólogos individuales, es que su camino sigue siendo un camino ya muy devastado, un camino profundamente agotado en términos de la posibilidad de explicar las problemáticas que surgen en términos personales y psicológicos alrededor de diversas situaciones. Me parece que uno de los grandes problemas de la psicología en este contexto es que sigue amarrada a dos posiciones, fuertemente a las posiciones psiquiátricas que orientan a la psicología en términos de vincularla a lo que el panorama internacional refiere en términos de psiquiatría. Perdón, no sé si me escuchan. Sí. Perdón, es que pensé que de repente se había cortado mi señal. Entonces decía que en este marco, una de las dimensiones que yo valoro con todo lo que está pasando hoy con este asunto de la pandemia es que los psicólogos subsumidos a las visiones psiquiátricas siguen sugiriendo para atender la problemática que pueda surgir en términos de esta pandemia a lo que la psiquiatría refiere
en términos de salud mental. La psiquiatría, que me parece que no tiene las posibilidades de explicar las problemáticas innovadoras, sino que sigue metida en esquemas profundamente anquilosados en la dinámica teórica y práctica de la problemática que vive la persona en diferentes situaciones. Cuando yo observo a los psiquiatras dando informaciones con relación a lo que pasa alrededor de la pandemia, lo único que me encuentro es la imposición de conceptos y categorías muy ligadas a una nosología psiquiátrica profundamente anquilosada, profundamente al margen de lo que podría significar tratar de entender las problemáticas que la gente vive en diversas situaciones de el mundo social y particularmente en esta dinámica de la pandemia. Pero lo trágico es que los psicólogos siguen viviendo lo que la psiquiatría les sugiere en términos de salud mental, que no logran especificar problemáticas particulares que pudieran ser objeto de la investigación en términos de lo que las situaciones sociales o culturales, como el caso de la pandemia, pudiesen provocar en términos de la perspectiva propiamente psicológica. Me parece que en este contexto, lamentablemente, los psicólogos, caminando en dos dimensiones, o en las visiones clásicas del conductismo, o en las visiones impuestas por la medicina psiquiátrica, no logran generar explicaciones particulares que pudieran explicitar la problemática específicamente psicológica que puedan generar diversas situaciones, particularmente lo que sucede en este caso con la pandemia. Pero además, me parece que hay criterios, en tanto que antiguos, que generalizan las problemáticas que puedan surgir en esta condición de que en lo general podríamos pensar en términos del encierro, pero que en lo particular podríamos pensar de diferente manera en cada uno de los espacios sociales de las regiones y de los países particulares que han establecido políticas particulares para definir la conducta o el comportamiento de las poblaciones en cada uno de los países. Hay países que indudablemente han aprovechado el proyecto de la pandemia para promover un confinamiento obligatorio que evitó la posibilidad de los movimientos sociales en contra de las políticas del Estado, como es el caso de Chile, como es el caso de Colombia, como es el caso de los países de Centroamérica, que impulsan un problema de confinamiento obligatorio que de alguna manera limita las posibilidades de que la gente pueda expresarse en términos de las problemáticas particulares de orden social y político que se vive en los países, que además fueron aprovechados los movimientos, digamos, en términos de retener los movimientos sociales, también en términos de endeudamiento de los países para salvaguardar, como históricamente se sabe, a ciertos sectores de la población y para promover los niveles de corrupción en diversos países como los que he mencionado. Entonces, es indudable que lo que pueda suceder en cada una de las posiciones que se maneja, confinamiento obligatorio, confinamiento particular, decisivo con personas, también tendría efectos diferentes en cada una de las poblaciones a las cuales nosotros nos podemos referir en ese sentido. Es decir, no hay un comportamiento que nosotros podamos definir como universal en términos de que los posicionamientos también han sido particulares. Y en ese sentido, cuando nosotros queremos hablar, como en este caso, que se habla de los efectos del coronavirus en términos de lo que pueda pasar en la dinámica psicológica de las personas, no podemos pensarlo en términos generalizados, en
cada uno de los países. Tendríamos que pensarlos en términos de la situación particular que cada uno de los países vive, en términos, uno, de sus posicionamientos gubernamentales, en términos de su impulso a ciertos modelos de desarrollo del capital, que pueden ser fuertemente los modelos neoliberales o los modelos liberales, que tienen una visión diferente en términos de los planteamientos de la salud. Pero por otro lado, como psicólogos tendríamos que pensar si lo que nosotros hacemos y lo que pasa en las personas es un problema de salud o es un problema psicológico. Me parece que tenemos que diferenciar también lo que es la salud en términos estrictamente orgánicos, como lo maneja finalmente la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que pueda diferenciar o establecer la idea del equilibrio entre lo social, lo psicológico y lo biológico, pero que en términos estrictos se queda pensado en términos de la salud física. Los efectos del confinamiento han sido orientados a la preservación de la salud física. En ningún momento han sido pensados en términos de lo que eso puede provocar en términos de las dimensiones psicológicas. Y me parece que ahí los psicólogos tenemos una gran responsabilidad en términos de que no hemos podido desarrollar una disciplina que analice la problemática de orden psicológico que se puede producir en términos de dimensiones sociales, políticas y económicas. Porque nos circunscribimos a una práctica que se reduce o a lo que la medicina psiquiátrica tiene en términos de su nosología. Tan es así que hoy los psicólogos actúan en razón del DSM-5, que es un manual psiquiátrico, no es psicológico. Que trabajamos en términos de una nosología psiquiátrica que al final de cuentas está ligada a problemas físico-orgánicos y en ningún momento a problemas de orden psicológico. Entonces me parece que la pandemia, si es que los psicólogos queremos asumir conscientemente una posición diferente a la que nos ha impuesto la psiquiatría, tendríamos que empezar a pensar primero en qué implicaría una problemática de orden psicológico. Ya David mencionaba la idea de la subjetividad, que podría ser una dimensión en términos de lo que nosotros podríamos empezar a pensar. Pero a lo mejor tendríamos que intentar realmente reconstituir una disciplina que se denomina como psicología y cuyo referente tendrían que ser los problemas psicológicos, no los psiquiátricos. Y los problemas psicológicos que tienen de alguna manera fuerte influencia de los problemas sociales, de los problemas políticos, de los problemas culturales, de los problemas históricos que finalmente van constituyendo a la persona más allá de un problema mental, más allá de un problema físico. Y considero, al menos en lo que he venido trabajando desde hace mucho tiempo, es que la psicología como disciplina se ha dejado mediar por mecanismos que no tienen mucho que ver con lo psicológico, que pueden tener elementos en su mayor referencia en América Latina con problemas conductuales, que no son psicológicos, sino son conductuales, como los manejan las teorías de ese orden, y hemos trabajado poco en tratar de constituirnos como una disciplina que tenga como referente lo psicológico, que entonces intente explicar cuáles son esos problemas de orden psicológico que pueden derivar de una estructura social, como es el caso del capitalismo utópico, como lo llama Franz Kinkelhammer, que sería el capitalismo liberal, o del capitalismo cínico,
que sería el neoliberalismo, como también lo llama Franz Hinckelhammer. Es decir, ¿qué impactos realmente en lo psicológico pueden tener todas estas dimensiones del capital que no se reducen a la pandemia? La pandemia es una consecuencia del capital. La pandemia es un momento histórico del capital. Y no podemos pensar que los problemas de orden psicológico, si es que los podemos explicar, se deriven de la pandemia. Son problemas que se derivan de una dimensión histórico-cultural que ha centrado su interés en el capital, que ha centrado su interés en el desarrollo de los medios de producción que generan capital y ha dejado de lado lo humano. Y me parece que una psicología que no tenga como punto de referencia a lo humano no puede nunca considerarse como una psicología. Y lamentablemente, me parece que los psicólogos hemos caído en la trampa que a partir del último cuarto del siglo XIX nos vendió el capital, creando una disciplina que se llama psicología para poder justificar y para poder promover ciertas dimensiones de desestructuración de lo humano en razón de la perspectiva del capital. En consecuencia, desde mi posicionamiento, me parece que los psicólogos tendríamos la obligación epistemológica de pensar y reconstituir lo que efectivamente pudiera ser una disciplina que se llame psicología. Gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos. Las preguntas se van a hacer al final de las presentaciones de cada uno de los panelistas, a la presentación de todos los panelistas. Continuamos con este panel de efectos psicológicos, neurológicos y sociales de la pandemia. Ahora le toca el turno a la doctora Daniela Guadalupe González Valencia, que me voy a permitir presentarla. Ella es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California, doctorada en ciencias por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo del CIAD, temas de interés en investigación, promoción de la salud nutricional, nutrición comunitaria, prevención de sobrepeso y obesidad, educación nutricional, profesor de la licenciatura en nutrición y posgrado en ciencias en biomedicina de la Facultad de Medicina Mexicali, responsable y corresponsable en proyectos de investigación en promoción de la salud nacionales e internacionales. Le pedimos el apoyo a Bernardo para que presente el material que trae la doctora y le cedemos la palabra a la doctora Daniela González Valencia. Muchas gracias, doctor Córdoba. Bienvenidos todos los asistentes. Adelante. Yo les voy a presentar una parte de un proyecto que creamos entre la Universidad de Sonora y la Universidad Autónoma de Baja California durante la pandemia. Es aprendizaje a distancia y salud en estudiantes universitarios durante el confinamiento por COVID. Siguiente. Cicerón mencionaba que en una mente desordenada como en un cuerpo desordenado, el sonido de la salud es imposible. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud, siguiente, aborda la salud desde las dimensiones físicas, mental, social y emocional, no solamente la ausencia de la enfermedad, y todas estas que interaccionan con el individuo en el mundo que lo rodea. Siguiente. Por tal motivo, conocemos que en México el problema creciente del sobrepeso y obesidad pues es muy fuerte y se da en todas las regiones, tanto en las regiones urbanas como rurales. Y Chama en el 2018 propone un estudio donde ellos muestran que el mexicano en promedio consumimos 214 kilogramos de alimentos ultraprocesados.
y tenemos el primer lugar de consumo en este tipo de alimentación. Entonces, ¿por qué es importante actuar? Siguiente. Para promover hábitos de alimentación y actividad física saludables en la población. Siguiente. En el contexto de México y en la región norte, tenemos que el 74% de los adultos tenemos sobrepeso y obesidad, según la encuesta nacional de nutrición en el 2016. Y cuando analizamos los datos en el grupo de edad de los jóvenes de 20 a 29 años, encontramos que ya presentan altas prevalencias de diabetes, hipercolesterolemia y obesidad abdominal. Siguiente. A su vez, este grupo de población presenta bajos consumos de frutas y verduras y altos consumos en alimentos ultraprocesados, conociendo la parte negativa en el aumento de este tipo de enfermedades. Siguiente. Adelante. En el contexto de la Universidad de Baja California, aquí en la ciudad de Mexicali, tenemos un estudio en proceso donde hemos evaluado estudiantes de la Facultad de Medicina y encontramos que presentan el 54% de sobrepeso y obesidad. Y al analizar la dieta o la energía promedio de su consumo de energía diaria, tenemos consumos de más de 3,000 kilocalorías, cuando conocemos que la recomendación para esta edad de los jóvenes es menor de 2,000 para mujeres y 2,500 para hombres. Siguiente. Por tal motivo, pues son varios factores los que afectan el aprendizaje y la salud. Ante la situación de confinamiento en casa, necesitábamos conocer las prácticas de aprendizaje y cuidado físico en los estudiantes universitarios del noroeste de México. Y utilizamos la siguiente metodología. Siguiente. Se diseñó una encuesta comparativa en línea donde los estudiantes de la Universidad de Sonora en Hermosillo y la UABC en Mexicali respondieron un censo con ficha sociodemográfica, con una escala de Likert de 6 opciones, donde les preguntábamos sobre hábitos de alimentación, agencia personal, motivación intrínseca, percepción escolar, orientación al logro, morosidad, autoeficacia y perspectiva temporal. Esa encuesta se les envió en línea, previo consentimiento informado para los participantes. Siguiente. También se realizó estadística descriptiva con las variables sociodemográficas y se realizó regresión múltiple lineal. Siguiente. Las características de la población. Respondieron 690 estudiantes, del cuales el 70% eran mujeres. La edad promedio de los participantes fue de 20 años y el promedio escolar para las mujeres fue de 84 y para los hombres de 83. El 55% de la muestra estaba entre el primer y cuarto semestre de la universidad y el 71% consideró aprobar todas sus materias durante ese semestre de confinamiento en casa. Y el 75% respondió que consideraba estudiar un posgrado, ya sea maestría o doctorado. Siguiente. En cuanto a la percepción de la dieta, encontramos que el 58% de los participantes considera que su dieta va desde mala hasta regular y solamente el 14% consideraban como su dieta buena o excelente. Al preguntarles siguiente sobre el tiempo en minutos que realizó actividad física en la última semana, al momento de contestar la encuesta en línea, encontramos que el 30% no realiza actividad física. Y también, pues aquí es muy importante conocer que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda un tiempo de actividad física en la semana de 150 minutos y que deseable sea hasta 300 minutos. Y solamente el 16% se encuentra en esa categoría. Posteriormente, al analizar un modelo de regresión lineal múltiple para explicar la percepción en el nivel de la dieta en que se encuentran los estudiantes en función del tipo de alimentos, el control de alimentos, la actividad física y el promedio semestral, encontramos un R de 0.6 y una varianza del 36%.
Al preguntar también en un segundo modelo la percepción de la dieta, considerando el promedio, la intencionalidad y la previsión, encontramos un R de 0.4 y una explicación del 17%. Posteriormente realizamos la regresión, modelos de regresión para explicar el tiempo de actividad física de los estudiantes en función del tipo de alimentación y de actividad física, y encontramos un R del 58 y una varianza del 34%. Asimismo, al analizar el tiempo de actividad física con el promedio semestral y la intencionalidad, encontramos un R de 0.58 y una explicación del 34%. Lo anterior pues nos permitió indagar en un tema que no habíamos considerado por el confinamiento, por la situación natural de aislamiento en casa, lo cual nos permite pues desarrollar estrategias de promoción de la salud y que también se vean mejoradas en el rendimiento académico de los escolares. A continuación, el doctor Daniel González nos va a explicar otras variables del estudio. Por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Daniela. Continuamos con el doctor Daniel González Lomelí. Me permito presentarlo. El doctor es profesor de tiempo completo en la Universidad de Sonora, doctorado en la Facultad de Psicología de la UNAM, CU, miembro del SNI del CONACYT, nivel 2, área 4, autor de 42 artículos de investigación y de 6 de difusión, 32 libros y 51 capítulos. Miembro de comités editoriales en revistas nacionales, evaluador de proyectos de investigación y programas de posgrado para el CONACYT y otras entidades nacionales e internacionales. Dirección de 9 tesis de doctorado, 25 de maestría y 28 de licenciatura en programas nacionales. Varias veces receptor de premios de docencia e investigación en la Universidad de Sonora. Profesor de licenciatura y de posgrado en la Universidad de Sonora. Especialista en psicología educativa, metodología de la investigación y métodos cuantitativos. Y continúa la ponencia junto con la doctora Daniela. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Bien, lo que vamos a compartir en estos momentos. También empezamos en un proyecto de la Universidad de Baja California, la Universidad de Sonora, ¿sí?, para tratar de identificar, ¿verdad?, qué estaba sucediendo con las estrategias de aprendizaje, con la percepción de los estudiantes, con su salud, con su actividad física. Solo era un trabajo entre Sonora y Baja California, pero pudimos establecer o reactivar contactos con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y entonces registramos un proyecto que le llamamos Aprendizaje a Distancia y Salud de Estudiantes Mexicanos y Colombianos durante la pandemia por COVID-19, que está registrado en la Universidad de Sonora y está también registrado en la UPTC, ¿no?, en Colombia. Avancen, por favor. Una más. La idea aquí, pues, es que los factores, sí, como lo han mencionado los tres panelistas previos, el aprendizaje va a ser multifactorial, multidimensional, pero a la vez está afectado también por una serie de factores que muchas veces, como lo decían, los comentaban también, que no los abordamos de manera integral o de manera holística. Entonces, pero a toda esa problemática del aprendizaje vamos a agregarle ahora el confinamiento en casa, ¿no? Por la posibilidad de que los estudiantes pues van a tener que seguir aprendiendo en casa. Por eso el concepto de aprendizaje a distancia. Ese concepto de aprendizaje a distancia muy pocas veces se había utilizado, ¿no? Y ahorita ya existía el concepto. Viene muy bien para poder entender o tratar de entender todas aquellas variables que pueden estar afectándolo. Entonces, nosotros planteamos la necesidad de investigar cómo se genera, ¿sí?, el aprendizaje a distancia y cuál era la percepción de los estudiantes, ¿sí?, en relación a la calidad de sus aprendizajes, ¿no? Ellos reciben un aprendizaje, una enseñanza, pero generada en el aula. Ahora, ante esta nueva situación, surge toda una serie de preguntas. Sobre todo, interesa, ¿sí?, identificar
como lo manejaban algunos de los panelistas anteriores, ¿no? Un conjunto de factores biológicos, psicológicos, sociales, inclusive por allí se manejó muy bien que también existen los factores históricos, ¿sí? Y que toda esa combinación de factores nos da la posibilidad de entender cómo está afectando por región, por comunidad, ¿sí? A cada parte del país, a cada parte de Latinoamérica, la misma condición de pandemia, la misma condición de confinamiento, la misma condición de reglas establecidas, de limitaciones de movilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo afectaría todo este conjunto de factores, ¿sí? A las personas, en específico a los estudiantes universitarios? Una más, por favor. Avanzamos. Claro, comparto lo mismo con los panelistas, que nosotros estamos de todas las formas, habidas y por haber, de generar conocimiento. Nosotros nos situamos en la investigación científica. O sea, lo consideramos como uno de los caminos, ¿sí? Plausibles que podemos echar a andar, ¿sí? Con toda la experiencia, y ahora con toda la experiencia colectiva, ¿verdad? De un equipo de investigadores en diferentes instituciones y con diferente formación, no solo psicólogos, y con diferente también áreas de expertise, ¿no? En salud, en alimentos, en actividad física, en estadística, en metodología, en aspectos cualitativos, cuantitativos. Entonces estamos tratando de generar pues trabajo que nos dé la posibilidad de hacer un acercamiento biopsicosocial, ¿no? A lo que está sucediendo en los estudiantes universitarios. Y esto pues nos va a permitir apoyarnos en las competencias académicas, ¿sí? Que estén, pero a partir de evidencia empírica, de evidencia sólida, dura, ¿sí? Y que esto facilite, ¿sí? La toma de decisiones, pero una toma de decisiones oportuna, certera, eficaz e informada, ¿verdad? En educación. No solo tomar decisiones emergentes o como una respuesta, ¿sí? Ante lo que está sucediendo por la pandemia, sino generar a través de la ciencia información, ¿sí? Que permita, ¿sí? A los tomadores de decisiones establecer estrategias, ¿sí? O toma de decisiones informada. Una más, por favor. Bien, el planteamiento de los problemas lo manejamos de dos maneras. Uno, ¿qué tipo de relaciones se dan entre la motivación intrínseca y variables disposicionales relacionadas con el aprendizaje de los estudiantes durante el confinamiento en casa por COVID-19? Y otra, ¿cuáles serán las relaciones entre las variables alimenticias de actividad física y la percepción de dieta en estudiantes durante el confinamiento por COVID? Ya vimos respuesta en la primera parte de esta presentación por parte de la doctora González Valencia. Yo voy a entrar un poco más a al primer planteamiento. Avanzamos. A partir de la revisión, de una revisión actualizada, ¿sí? De la bibliografía, como mandan los cánones de la ciencia, generamos un modelo teórico a poner a prueba de motivación intrínseca, en el cual nosotros tenemos varias hipótesis. La idea de las hipótesis es que la motivación intrínseca de los estudiantes durante el aprendizaje en casa o aprendizaje a distancia va a recibir efectos directos y positivos, ¿sí? De diferentes variables. Por ejemplo, desde la percepción escolar que tengan los estudiantes acerca de la calidad de la enseñanza que están recibiendo, la asesoría, retroalimentación, materiales, acceso a internet, etc. También recibe un efecto directo, la motivación intrínseca, de otro factor, que es la orientación al logro, ¿sí? Aquí, en esta hipótesis, se esperaría que a mayor orientación al logro de los estudiantes, eso les va a permitir generar, ¿sí? O reactivar un estado de motivación intrínseca que le permita adaptarse, ¿sí? A estas condiciones de enseñanza en las cuales ni estudiantes, ni profesores, ni autoridades estamos preparados, ¿no? Nos llegó de sorpresa. Y otra hipótesis es que la motivación intrínseca también va a recibir, ¿sí? Un efecto de otro factor que se llama autoeficacia, o sea, la evaluación
que los estudiantes hacen de su capacidad o habilidad para aprender en estas condiciones. Y también una hipótesis más es que la motivación intrínseca va a recibir un efecto directo, pero negativo, de la morosidad escolar. Es decir, la morosidad escolar caracterizaría a los estudiantes que dejan para después las actividades académicas, ¿no? Entonces, este sería el modelo teórico que nos permite, de alguna manera, integrar, ¿sí?, lo que las teorías psicológicas y las investigaciones sobre estos elementos, estos factores, nos permiten crear para poner a prueba. Avanzamos, por favor. Aquí nada más algunos datos en cuanto a los participantes, ¿sí? Del lado izquierdo, pues aparecen datos relacionados con los estudiantes de Colombia, de la Universidad Tecnológica de Colombia. Del lado derecho están los participantes de tanto de la Universidad de Sonora como de la Universidad de Baja California. Están los datos de edad, los datos de sexo, los datos de promedio. Ellos esperan un promedio de 3.9, porque la escala que se utiliza en Colombia es de 1 a 5. ¿Sí? Casi el 80% pues espera una calificación alta, ¿no? En una escala de 1 a 5, de 3.9. En cambio, para los mexicanos, solo el 25% o poco más del 25% espera una calificación de 90. Casi el 22% espera una calificación de 80. Y el 17% espera una calificación de 85. Ya desde ahí empezamos a ver lo que comentaban los compañeros, cómo se ven efectos particulares, ¿verdad? Aunque estemos tratando de aprendizaje a distancia, con las mismas consecuencias, las condiciones son, el efecto es particular. El efecto es particular. Aquí también se crearon dos tablas. Una, la tabla primera, la tabla 1 es sobre expectativas de estudio, ¿no? Hasta dónde piensa estudiar el estudiante. Y la tabla 2, que es aprobación esperada. Es el porcentaje de materias que esperan aprobar. En el caso de expectativa de estudio, el grado máximo es que más del 46% espera hacer un programa de doctorado. En cambio, en México, solo el 41%, casi el 42%. En el caso del porcentaje de materias aprobadas, el 76% de los colombianos considera o esperaba, ¿sí?, aprobar el 100% de las materias que estaba cursando, en las que estaba registrado. Y los mexicanos, casi el 68%. Entonces hay una diferencia aquí también ya notable. Y en el grado académico más bajo, el de licenciatura, vean los números: 3%, 12% en México. En los porcentajes de materias que esperan aprobar de 40, del 20%, son mínimos las personas que nos indicaron esos rangos ese porcentaje, perdón, de aprobación. Una más, por favor. Adelante, una más. Bueno, como lo habíamos manejado, la doctora González Valencia, pues los instrumentos fueron aplicados a través de un programa en línea, ¿sí? Ya les mencionó los instrumentos. Esos instrumentos ya tienen estudios de validez, de confiabilidad, porque son parte de las herramientas que hemos utilizado en estudios anteriores. Una más, por favor. Aquí nada más como la figura 2 y la figura 3 es una comparación entre las puntuaciones de las diferentes escalas que se utilizaron. En el caso de las variables psicológicas o disposicionales, ¿no? Autoeficacia, morosidad, orientación al logro, motivación intrínseca y percepción escolar. En la figura 2, el color más oscuro son las respuestas de los colombianos, es el promedio, la puntuación media, y el color más claro es la puntuación de los mexicanos. En la figura 3 son diferentes escalas, orientaciones temporales se llama, que tienen que ver con la teoría o el modelo psicológico de perspectiva temporal. Entonces podemos tener resultados tanto para los mexicanos en color claro como para los colombianos en cuanto a la orientación al futuro,
el presente fatalista, el presente hedonista, el pasado negativo y el pasado positivo. Entonces aquí resalta cómo el primero, que el futuro, orientación al futuro, y el pasado positivo, ¿sí? Serían las orientaciones temporales, digamos, positivas. Pero tanto el presente fatalista como el presente hedonista o el pasado negativo, pues sería el aspecto, la orientación temporal negativa. La teoría, el modelo teórico dice que todos tenemos que tener orientaciones temporales en estos 5 rubros, ¿no? No se requiere que solo tengamos orientación al futuro, solo tengamos orientación al pasado positivo. Entonces ya nos empieza a dar información muy clara sobre las respuestas de la muestra. Uno más, por favor. Bien, este es el modelo resultante, ¿sí? Este modelo aparece como variable dependiente, variable foco, variable de interés, la motivación intrínseca. Y por aquí encima está una R cuadrada igual a 0.49. O sea, casi estamos explicando con este conjunto de variables interrelacionadas a partir de efectos directos e indirectos. Estamos explicando casi el 50% de la variabilidad de la motivación intrínseca de los estudiantes. Estos son datos solo de los mexicanos. Aquí trabajé con los mexicanos porque no me había llegado la base de Colombia. Entonces, esta figura, mande. Le queda un minuto, doctor. Un minuto. Esta figura nos indica que vamos en buen camino, o sea que sí, este conjunto de variables se combinan de tal manera que explican casi el 50% de la variabilidad de la motivación intrínseca de los estudiantes mexicanos, este modelo de los mexicanos, con lo cual pues nos puede dar la posibilidad, ¿sí? De tomar esta información valiosa y probarla también en Colombia y después hacer ambos modelos en una sola corrida y comparar el modelo mexicano con el modelo de Colombia. Avancen una más, por favor. Y solo me queda dar las gracias a todos los involucrados, ¿sí? En este trabajo tan importante que se requiere y sobre todo porque va más allá de los espacios locales, regionales de nuestros estados, de nuestra región del norte, y va más allá de México, ¿no? Felicidades a los organizadores. Gracias. Muchas gracias al doctor Daniel y la doctora Daniela por presentar su trabajo. Continuamos en el panel. Ahora corresponde a la doctora Olimpia Salazar, que la voy a presentar. Es licenciada en Psicología Clínica, maestra en Ciencias de la Educación Familiar, doctora en Ciencias de la Familia, especialidad en Orientación Psicosocial e Intervención en Crisis, especialidad en Derechos de los Niños, especialista en Población Vulnerable y Riesgo Psicosocial, diplomados en Manejo de Duelo, Psicotrauma, Prevención de Adicciones, entre otros, maestra de la Unison desde hace 18 años, ponente en congresos y conferencias, fundadora del Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis, CATIC, y vicepresidenta de la Red Sonora de Apoyo Psicosocial en Crisis. También, junto con ella, expondrá la doctora Fara Gisela Arreola Romero, licenciada en Psicología Clínica por la Unison, maestra en Ciencias del Comportamiento por el Centro de Estudios e Investigación del Comportamiento de la Universidad de Guadalajara y doctora en Ciencias Biológicas y de la Salud por Unison. Se desempeña como docente en la Escuela de Psicología de la Universidad de Sonora y su experiencia de trabajo ha sido en el área de tratamiento y prevención de las adicciones en diferentes centros de rehabilitación públicos y privados. Es cofundadora de CATIC Unison y de Red Sonora de Apoyo Psicosocial en Crisis. Está capacitada como orientadora psicosocial en situaciones de crisis y emergencias humanitarias, manejo de duelo y terapias cognitivo-conductuales. Le cedemos la palabra en este caso a la doctora Olimpia Salazar y le pedimos que ponga la presentación a Brenda para que nos apoye con su información. Gracias. Adelante, doctora. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí y al equipo organizador de CENEIP edición 2020. Muchísimas gracias. Compañeros panelistas también, muy buenas tardes. Pues soy responsable del Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis de la Universidad de Sonora y la tarde de hoy quiero compartir con ustedes parte del trabajo que nosotros hemos venido realizando en CATIC durante esta pandemia.
El presente estudio se llama Efectos psicológicos de la pandemia COVID-19 en usuarios del Centro CATIC. Y son datos preliminares. Este es un trabajo de colaboración entre las doctoras Fara Arreola, la doctora Lilia Encinas y servidora. Nosotros somos maestras de la licenciatura en psicología de la Universidad de Sonora y somos las fundadoras de CATIC. La siguiente, por favor. CATIC, el Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis, opera desde hace 4 años en atención a personas que viven la experiencia de crisis en sus vidas y solicitan apoyo psicológico profesional para llevar esta crisis. El objetivo de CATIC es brindar una atención telefónica especializada para apoyar a las personas en el afrontamiento de una crisis psicológica hasta el restablecimiento de su equilibrio emocional. Es un servicio profesional de acompañamiento emocional a cargo de un gran equipo de voluntarios y prestadores de servicio social, principalmente de las áreas de psicología, trabajo social y otras áreas que ven la importancia de incluir la intervención en crisis como opciones de atención. Dentro de los aliados estratégicos en la capacitación se encuentran las asociaciones Red Sonora y Techpalewi. Se implementan los primeros auxilios psicológicos utilizando como evaluación lo que es el funcionamiento CASIC. En esta evaluación se centra el presente estudio. Para los recursos de afrontamiento se emplea la psicoeducación, que consiste en poner énfasis en la búsqueda de bienestar a través de elementos de autocuidado, como estar bien informados, lo que es la orientación, la alimentación, el descanso, la hidratación, el ejercicio, lo que son las actividades placenteras y la técnica para el autocontrol, que es el modelo de respiración STOP. La siguiente, por favor. Ante la emergencia sanitaria por COVID-19, se implementó el protocolo PAP, incluyendo la información necesaria para el conocimiento de la pandemia y las medidas de prevención, del control, del combate y transmisión del virus. CATIC se suma al modelo de recomendaciones estratégicas a la salud mental y al apoyo psicosocial de la Organización Panamericana de la Salud, donde se resalta la importancia de facilitar lo que es la atención emocional, considerando las barreras actuales para el acceso a los servicios. El trabajo que ya viene haciendo CATIC en llamada telefónica cumple de manera perfecta en esta recomendación de la OPS. La siguiente, por favor. El protocolo de atención está compuesto por los primeros auxilios psicológicos conformados por lo que es el contacto psicológico, la evaluación del funcionamiento CASIC, las alternativas de solución, acción concreta y seguimiento, que a continuación les explicaré. Pero ¿qué se quiere lograr con este protocolo? Pues ayudar a las personas a que tomen medidas concretas para enfrentar la crisis, reducir el riesgo o mortalidad, desarrollando estrategias de seguridad como, por ejemplo, pedir que sea acompañado, proporcionarle enlace a recursos de ayuda que son sus redes de apoyo, identificando las necesidades críticas. Aquí se hace oportuna la referencia tanto familiar, institucionales, legales, de asistencia social, según se requiera. La siguiente, por favor. Bueno, el primer paso es el contacto psicológico y al recibir la llamada se establece lo que es la confianza, el interés y la empatía. Se aborda el motivo de la consulta identificando el evento ocurrido. Hay que estar atentos a los hechos, a los sentimientos y pensamientos, reducir la intensidad del síntoma y reactivar la capacidad para solucionar problemas. Aquí mi postura ante la llamada es comunicar aceptación, no hacer juicios, no entrar en discusión sobre qué está bien y quién tiene la razón, ¿no? Siguiente, por favor. La valoración CASIC, aquí se centran las preguntas o están dirigidas en 3 tiempos: el pasado inmediato, lo que es el presente y el futuro. Y se miden los principales cambios en el funcionamiento CASIC, que por sus siglas se refiere a los cambios en el comportamiento, en lo afectivo, en lo somático, en lo interpersonal y en lo cognitivo. En los comportamientos se exploran sobre los principales cambios en sus actividades cotidianas, sobre sus hábitos de sueño, descanso, los cambios que puedan tener en la alimentación, en el mismo ejercicio. Se explora sobre los hábitos de consumo de sustancias, desde el tabaco, el alcohol, drogas,
drogas, también la violencia, las autolesiones, planeación o intento suicida. En afectivo se valoran los cambios principalmente en emociones a partir de la experiencia o los hechos relacionados con el COVID-19 o con el confinamiento o todo aquello derivado de la pandemia. Se explora lo que es la tristeza, el enojo, la ira, manifestaciones de miedo, angustia, lo que es la desmotivación o desesperanza, que muchos usuarios le llaman, la taquicardia, dolores en el pecho, confusión o nerviosismo, ¿no? En el estado de salud se identifica el funcionamiento general y su salud o enfermedad, ya sea la presencia o ausencia de malestares en el organismo, como dolores, ¿no? En diferentes partes del cuerpo, ascos, mareos, vómitos, su respiración agitada, la taquicardia, perdón, dolor en el pecho, otros que pueden ser el cansancio, la fatiga, temblores, etc. Luego es la dimensión interpersonal. Aquí se valora la naturaleza de las relaciones con la familia cercana o la familia extensa, sus amigos o compañeros de trabajo, la frecuencia en el contacto con ellos y si estas relaciones han cambiado con lo sucedido y cómo valora estas relaciones en el tiempo presente. También se explora si hay conflicto familiar, aislamiento, conflicto social y cambios en sus relaciones o también sobreprotección. Y por último, el área cognitiva relacionada con los pensamientos en cuanto al sentido de vida, razones o percepción de vida, cuánto han cambiado, ¿no? Se explora la percepción de sí mismo, la preocupación por el COVID, por su familia, por otros seres que están a su cuidado, sus pensamientos negativos, sus cambios en las creencias religiosas, que piensa que no puede o que no puede salir adelante, las culpas también. Adelante, por favor, la siguiente. En el paso número 3, se valoran las alternativas de soluciones que las personas han tenido. ¿Cuáles han sido sus alternativas y cuáles han sido sus resultados de estas alternativas? Buscando nuevas alternativas, midiendo la capacidad de respuesta del usuario. Si la persona se considera capaz de proponer, esto es muy bueno, ¿no? Es un indicador muy bueno. También tenemos que ver qué personas o qué recursos están implicadas en estas nuevas alternativas, que no lo pongan en riesgo, y también se generan nuevas alternativas que sean viables o que sean factibles, ¿no? En este punto debemos proponer incluir la psicoeducación con el fin de fortalecer el organismo y obviamente a su vez generar los recursos psicológicos. La siguiente, por favor. En el paso número 4 se realiza junto con el usuario lo que es la agenda de actividades de manera ordenada, concreta, a través de lo que es la agenda, la planeación con fecha y horario. Ojo, aquí tendremos una actitud facilitadora si el usuario es capaz de generar alternativas a lo que se le llama baja mortalidad, y una actitud directiva cuando se percibe alta mortalidad, que es igual a alto riesgo. A partir de todo esto que se ha revisado en los puntos anteriores, ¿no? Aquí, si se observa riesgo, se canaliza al especialista indicado. Adelante, por favor, la siguiente. Y en el paso número 5, pues esto implica revisar cómo ha evolucionado el problema. Esto ya es en una segunda llamada. Se revalora el funcionamiento CACIC, se observan las acciones que llevó a cabo, o sea, del plan elaborado, y aquí se percibe a partir de estos cambios y se sigue midiendo su progreso hasta 3, a veces 4 llamadas, ¿no? Según lo que requiera la persona. En caso de observarse riesgo en CACIC, otra vez, que las personas realmente no han modificado, entonces es remitido al especialista indicado para lo que es su atención inmediata. Hasta aquí mi participación y cedo el uso de la voz a mi compañera Fara Arriola. Gracias. Muchas gracias, doctora Limpia. Te voy a pedir, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, el objetivo de este estudio fue describir los efectos psicológicos de la pandemia COVID-19
a través del funcionamiento CACIC, que ya nos explicó la doctora Olimpia, en usuarios del servicio CATIC atendidos en el periodo del 17 de marzo al 15 de julio del presente año. La que sigue, por favor. El método que utilizamos fue un diseño descriptivo transversal en donde trabajamos con el protocolo de intervención CATIC, que ya nos explicó la doctora Olimpia. La línea de teléfono estuvo abierta los 7 días de la semana, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Contamos con un equipo conformado por 10 psicólogos y psicólogas entrenados en los primeros auxilios psicológicos y en el protocolo CATIC. Los participantes que conformaron esta muestra, bueno, fueron atendidos 250 llamadas en este periodo de tiempo, de los cuales se incluyeron por criterios de elegibilidad 123 usuarios. Los criterios de elegibilidad fueron principalmente que la llamada estuviera motivada por la situación de pandemia de COVID-19 y que además pues contáramos con la autorización para la utilización de estos datos. El 75% fueron mujeres y el 25% fueron hombres en edades entre los 11 y los 75 años de edad, y el 33% de nuestros usuarios eran profesionales del área de la salud, el 30% estudiantes, el 15% amas de casa y 22% de otras ocupaciones. La que sigue, por favor. Ok, con respecto al procedimiento, inicialmente pues iniciamos con el recibimiento de la llamada, en donde comenzamos con un saludo y con los acuerdos para el proceso del protocolo. Después de esto, llevamos a cabo la identificación del usuario, obteniendo información demográfica y el motivo de la llamada. El motivo de la llamada podía clasificarse de acuerdo a lo que el usuario nos estaba reportando. Podría ser clasificada como ansiedad, duelo, reacciones de estrés o depresión. Cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de las interpretaciones catastróficas de sensaciones y cambios corporales que conducen a malos procesos adaptativos. En el caso del duelo, hablamos de un conjunto de reacciones presentes ante la pérdida de un ser querido por causa de COVID-19. Las reacciones de estrés los consideramos como un conjunto de reacciones ante una sobrecarga de situaciones que sobrepasaban los recursos personales. Y por último, la depresión, aquellas reacciones caracterizadas por tristeza y pérdida de interés en las actividades cotidianas. El siguiente paso era la evaluación de la crisis, en donde aplicábamos el protocolo para obtener información de las áreas de funcionamiento CACIC. Y por último, la caracterización de la crisis, en donde identificábamos las reacciones o síntomas significativos a cada uno de los motivos de llamada. La siguiente, por favor. Entonces hicimos como análisis de datos, porcentajes para los datos cualitativos y medias y desviaciones estándar para los datos cuantitativos. Utilizamos la chi-cuadrada para establecer relaciones entre las áreas de funcionamiento CACIC y el motivo de consulta, que ese es nuestro objetivo, hacer una caracterización de estos motivos de consulta, y utilizamos la T-Student para obtener diferencias por sexo y edad. La que sigue, por favor. Como resultados preliminares tenemos que el 48% de las llamadas fueron de ansiedad, el 10% duelo, el 18% depresión y el 22% reacciones de estrés. No tuvimos diferencias entre hombres y mujeres, pero sí en edad. La ansiedad estuvo asociada con el grupo de edad de mayores de 35 años y la depresión estuvo asociada con el grupo de menores de 35 años. Aquí tendría que subrayar que los mayores de 35 años, de 36 años o más, correspondían a las áreas de ocupación de profesionales del área de la salud, y los menores de 35 años eran estudiantes. La que sigue, por favor. Entonces, como caracterización de cada uno de estos motivos de llamada por medio de la evaluación del perfil CACIC, tenemos que
Ansiedad estuvo caracterizada por cambios en la alimentación, en el área de comportamiento, tristeza en el área afectiva, respiración agitada y taquicardias en el área somática y preocupación excesiva por el COVID en el área cognitiva. Con respecto a las llamadas recibidas referentes a duelo, estas llamadas fueron caracterizadas en el área de comportamiento por cambios en las actividades cotidianas, por cambios en las horas y calidad de sueño y cambios en la alimentación. En el área somática se presentó también respiración agitada y taquicardia, y en el área cognitiva cambios en las creencias religiosas. En el caso de la depresión, tuvimos en el área de comportamiento intentos de suicidio, que como dijo la doctora Olimpia al inicio, pues estas eran consideradas como llamadas de alta letalidad, que era necesario darle el seguimiento y la canalización apropiada. En el área afectiva, en depresión, tenemos nerviosismo y tristeza, y en cuanto a las reacciones de estrés, estuvieron caracterizadas por el conflicto familiar. La que sigue, por favor. Entonces, como discusión y lo que hemos venido escuchando a lo largo de este día, la pandemia por COVID-19 representa una amenaza para la salud física y para la salud mental. Todas estas medidas que ya conocemos, pues representan factores de riesgo para la salud mental. Los resultados de este estudio mostraron los cambios en diferentes áreas de funcionamiento que pueden acrecentar la vulnerabilidad de nuestros usuarios. La que sigue, por favor. Con respecto a la ansiedad, como dije anteriormente, fue el principal motivo de llamadas, en la cual este motivo de llamada se relacionó con cambios en las áreas de comportamiento afectivo, somático y cognitivo. En el contexto del COVID-19 ya tenemos una serie de recursos que nos dicen que los usuarios con ansiedad muestran una preocupación excesiva por la enfermedad, lo que los puede llevar a malinterpretar sensaciones que podrían ser inofensivas, pero que se interpretan como evidencia de estar infectados, haciéndolos más susceptibles a presentar taquicardias, tristezas y cambios en su alimentación. La que sigue, por favor. En el caso del duelo, las personas que perdieron a un ser querido por causa del COVID-19 se vieron alteradas en las áreas de comportamiento somático y cognitivo. En el proceso de duelo existe, como ya sabemos, la necesidad de adaptarse a la pérdida del ser querido, lo que obliga al afectado a rehacer su vida desde una perspectiva diferente. Las condiciones que impone la contingencia sanitaria pueden complicar este proceso, afectando los hábitos esenciales como dormir y comer, que fue algo que nosotros vimos en nuestros resultados preliminares. La que sigue, por favor. Con respecto a la depresión, los usuarios que reportaron depresión describieron reacciones de intensa tristeza y aparente nerviosismo, que en este contexto de pandemia puede elevar la probabilidad de activar la desesperanza. Es importante darle seguimiento, como lo mencioné antes, a los estudiantes que son los que estuvieron asociados con la depresión, que reportan estos síntomas, pues el estar separados de sus fuentes de apoyo podría estar asociado con la ideación y el intento de suicidio. La que sigue, por favor. Y por último tenemos las reacciones de estrés, que en este estudio el estrés estuvo relacionado con el conflicto familiar. Diferentes estudios sugieren que las reacciones de estrés pueden llevar a la persona a generar conductas desadaptativas a nivel emocional y cognitivo que limite el funcionamiento, y esto puede relacionarse con la apatía y la desesperanza que conlleva o puede conllevar a problemas de tipo familiar, laboral y social. La que sigue, por favor. Y como conclusión, la reparación del daño emocional es un derecho que nos corresponde posicionar a los especialistas de la salud mental en la atención y el reconocimiento a las necesidades originadas por los efectos de la pandemia y la adaptación a la misma. Es muy importante en ese sentido generar este tipo de estudios que nos ayuden a identificar cuáles son esas reacciones y síntomas que está presentando nuestra población para poder llevar a cabo esta reparación emocional de una manera más efectiva y específica a las necesidades detectadas. El autocuidado para los especialistas también será un requisito esencial atender
para el fortalecimiento de la capacidad de respuestas y la calidad en el servicio, manteniendo su propia salud mental, a raíz de que parte de los resultados que acabo de mostrar nos indican que son los profesionales de la salud los que están presentando mayor ansiedad. La que sigue, por favor. Y bueno, ya para finalizar, les dejo el número del Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis, que es el 6624-548484. A sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Le agradecemos a la doctora Fara Arriola su presentación junto con la doctora Olimpia. Vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas. Ya se los comenté a los panelistas que hay algunas preguntas y queremos lanzarlas a los panelistas para ver quién decide contestarlas. Tenemos la pregunta de Ana Loreta Herrera, que nos dice: desde la psicología, ¿cómo podemos visualizar una decolonización propuesta desde la filosofía latinoamericana? Pienso que se tendrían que perfilar varios modelos por nuestra pluriculturalidad. Creo que va dirigida al doctor Flores Osorio. Si activamos el micrófono, doctor Jorge. Voy contestando. Incluso refiriendo a los dos últimos trabajos. Me parece que uno de los problemas importantes de la psicología es que no ha podido caminar en una visión clara de lo que pueda hacer la psicología. Y sigue metida en el ámbito médico-psiquiátrico. Y en la medida que sigamos metidos en el ámbito médico-psiquiátrico, es muy difícil que podamos pensar desde la psicología las problemáticas que pueden derivar de diferentes situaciones sociales. Me parece que la problemática que se presenta no es producto de la pandemia. La pandemia desnuda incluso la incapacidad de la psicología para explicar problemas, ¿sí? Y nos pone un reto a los psicólogos para pensar más allá de lo que la medicina psiquiátrica nos ha hecho pensar. Históricamente, uno de los grandes problemas es que la psicología se ha perdido en el camino, ¿sí? Entonces, yo siento que independientemente de que seamos del SNI, no seamos del SNI, no podemos caer en la trampa de hacer investigaciones que reducen lo psicológico a datos. Yo pienso que ese es uno de los grandes problemas que tenemos los psicólogos, ¿no? O sea, yo siento que los que nos dedicamos a la investigación tenemos que pensar como psicólogos. No tenemos que pensar como médicos. Tenemos que intentar variar las cosas más allá de la dimensión de lo que la psicología puede explicar. La depresión, la angustia, todos estos son elementos psiquiátricos, no son psicológicos. Entonces yo estoy convencido, y por la pregunta, tenemos que pensar verdaderamente los psicólogos, ¿cuál es nuestra función como psicólogos? No como subalternos de la psiquiatría, porque me parece que seguimos siendo subalternos de la psiquiatría. Somos una especie de paramédicos. Y no sé por qué los psicólogos no logramos liberarnos de esa dimensión médico-psiquiátrica. No, nuestro problema me parece que no es un asunto que tenga que ver con la salud. Tiene que ver con lo psicológico. Tiene que ver con la estructuración o desestructuración de lo psicológico que pueda producir una dimensión social. Claro, lo que pasa es que lo psicológico no está legitimado en el ámbito de la supuesta dimensión de la ciencia. Pero si los psicólogos no nos legitimamos, seguiremos perdidos y siendo subalternos a lo que la psiquiatría dice. Gracias por la respuesta, doctor. Continuamos con las preguntas. Esperemos poder contestarlas todas. Dice Miguel Ángel Rodríguez Rosas: ¿el aumento de la violencia de género e intrafamiliar durante la pandemia podría ser uno?
No sé quién de los panelistas quiera contestar. Perdón, te respondo yo también. Me parece que el aumento o no de la violencia de género es un problema social. Es un problema que tiene que ver con una sociedad constituida de determinada manera, ¿sí? Y no es que haya aumentado en la pandemia, es que se ha evidenciado más el problema de la violencia de género en la pandemia, ¿sí? Es más evidente por diferentes circunstancias, pues, porque no es lo mismo estar en casa todos que estar en casa ahora por circunstancias particulares de la pandemia. A mí me parece que no hay aumento, hay más evidencia del problema de la pandemia, perdón, de la violencia de género. Muy bien, continuamos con las preguntas. Dice Byron Eduardo Bolaños o Bolanos, entonces lo conductual no se deriva de algo psicológico. Pues no sé si alguien quiera plantear, pero lo conductual deriva de lo conductual. Deriva de una respuesta fisiológica que tiene que ver con cómo los estímulos impulsan determinadas respuestas. Lo psicológico va más allá de lo conductual, ¿sí? Efectivamente, lo conductual responde a una realidad y responde a un estímulo que me permite dar una respuesta. Pero me parece que los psicólogos tenemos que ir más allá de eso. Gracias, doctor. Marta Romay Morales, ¿qué sugieren para ayudar a nuestros hijos adolescentes, además de darles nuestro acompañamiento, apoyo emocional y procurar que inviertan su tiempo en actividades constructivas? Si me permiten responder esa pregunta. Adelante, doctor. Sí, pienso que, pues, obviamente es muy importante que estemos muy al pendiente de nuestros hijos, ¿no? Y, sabemos que por las condiciones que vivimos, pues las cosas son diferentes, las rutinas han cambiado. En la medida de lo posible, pues tenemos que buscar la adaptación hacia nuevas rutinas que sean generadoras de recursos, que puedan fortalecernos, ¿no? En todos los ámbitos, como individuos, como familias, como niños, como adolescentes, etcétera, ¿no? Según la necesidad que cada uno esté planteando. Pero bueno, ¿qué es importante a la hora de hablar de adolescentes? Pues definitivamente la necesidad que tiene el adolescente de compañía, de moverse, de estar creando, de tener la libertad, ¿no? Entonces, la recomendación es siempre bajo todas estas, pues ahora sí que recomendaciones de confinamiento, de cuidado de la salud, pues entonces tendremos que adaptar esas rutinas y adaptar las actividades hacia adoptando el cuidado y que el muchacho pueda crear, que pueda jugar, que pueda ver a sus amigos, que pueda relacionarse, que pueda tener contacto con la naturaleza, etcétera, ¿no? Y sí, son tiempos muy complicados para todos, ¿no? Especialmente niños y adolescentes que requieren soltar mucha energía o mucho movimiento, pues obviamente hay que adaptar las rutinas a que esto puedan hacerlo y lograrlo, ¿no? En la medida que se pueda. Gracias, doctora. Dice Ángel Maximiliano López, el capitalismo hace que se pierda la esencia humanista en las ciencias. Pero mira, aunque no está ahorita el doctor Pavón, se me hace que se le complicó la historia. Sí, lo que pasa es que está conectado, no sé si está conectado. Bueno, lo veo conectado, no sé si él está por ahí, David. David. Adelante, doctor David. Nomás que activen el micrófono. Ahí está. David. Sí, no, que le doy que termine Jorge Mario y agrego algo. No, termina tú, ese era para ti directa. Ah, bueno. Sí, bueno, lo que quería comentar, no escuché muy bien, es verdad que en ese momento quizá tenían problemas de conexión, pero alcancé a leer, hay dos preguntas de Maximiliano, una larga y una relativamente corta, en ambas se refiere al capitalismo,
Lo que a mí me gustaría decir es, bueno, en relación con la pregunta corta sobre el lado humano o humanista, pues sí, evidentemente que se pierde en el capitalismo, estoy de acuerdo, somos reducidos a mercancías y las mercancías terminan usurpando nuestro lugar y terminan dominando sobre las relaciones humanas y siendo más importantes como tales que nosotros mismos. Y por eso es que en la pandemia se pudo sacrificar tan fácilmente la vida humana siguiendo criterios económicos en diferentes países. Hubo límites para eso, pero fueron variables según el contexto. Algo más que vimos en la pandemia, que creo que responde más a la otra pregunta de Maximiliano, relacionado con el sacrificio de la vida humana, fue que todas las desigualdades que hay en nuestra sociedad se revelaron, exteriorizaron, como lo decía hace un momento Jorge Mario, y vieron lo que podían significar para nuestra vida. Quiero simplemente referirme a 4 ejemplos de cómo se ha manifestado el capitalismo durante la pandemia. El primero, que ha sido bien destacado por el biólogo Rob Wallace y por el colectivo Chuang de China, es que la gran incidencia de nuevos virus en los últimos 20 años, siempre han aparecido nuevos agentes virales infecciosos que ponen en peligro la vida humana, pero la cantidad de nuevos agentes infecciosos nunca había sido tan alta en tan poco tiempo y tiene que ver con una serie de transformaciones del medio ambiente que se pueden atribuir al alto grado de desarrollo vertiginoso de la agricultura intensiva y de la contaminación ambiental, todo atribuido a una producción inútil, no necesaria para la vida, solo impulsada por el afán de lucro propio del capitalismo. Hay que pensar realmente en la responsabilidad del capitalismo en la aparición de virus como el ébola, el Zika, el H1N1 y el coronavirus. Por otro lado, sabemos que muchos de los muertos, hay ahora muy buenas estimaciones en Italia, en España y en otros países arrasados por el neoliberalismo, sabemos que muchos de los muertos fueron por no recibir respiradores y atención médica porque los servicios de salud habían sido saqueados por el neoliberalismo, por formas de privatización que también hubo en México o de abandono del sector público. El millón de muertos del coronavirus no es atribuible solo al coronavirus, se murieron de coronavirus, pero se murieron de capitalismo esa gente, muchos de ese millón. Podríamos incluso hacer los cálculos si tuviéramos la paciencia de hacer de cuántos son atribuibles a las ruinas de los servicios de salud y a otros factores. Entre ellos, y eso es lo tercero que quiero, a lo que quiero referirme ahora, seguro habrán visto en los periódicos, hay muy buenos estudios al respecto que han ido apareciendo en los últimos meses, la diferencia de incidencia de coronavirus y de muertes por coronavirus, de contagios y de muertes en municipios ricos y pobres de México, por ejemplo, o en sectores bajos y altos de la población en Estados Unidos y en Europa. En México, en los municipios ricos, hay 1/3 menos de contagios y de muertes por coronavirus, con lo cual podemos decir que 1/3 de los muertos y contagios de coronavirus en los municipios pobres son atribuibles directamente al coronavirus, al capitalismo. Y en Estados Unidos, por ejemplo, en la población negra es hasta 7 veces mayor la incidencia de coronavirus que en la población blanca, y es porque es gente que tiene menos oportunidades para confinarse, pero también tienen problemas de salud previos que los vuelven más vulnerables. Esa gente se ha muerto de racismo, de capitalismo y no de coronavirus. Muchos de los que han muerto por eso hay que tenerlo claro. Del millón de muertes por coronavirus, una gran cantidad son directamente atribuibles al capitalismo, y si consideramos, como es la tesis de Rob Wallace, que es un biólogo reconocido, que no habría habido coronavirus y en todo caso no hubiéramos tenido esa expansión tan elevada que hubo si no fuera por cierta forma de relación con el medio ambiente atribuible al capitalismo. Entonces podemos atribuir el millón de muertos a un sistema de producción de riqueza. De allí mi énfasis en el capitalismo. Bueno, de ahora algunos datos sueltos, ya mejor me callo, acaparé mucho tiempo, pero son ejemplos de lo que vale la vida humana para el sistema socioeconómico que nos gobierna. Vale muy poco. Es solo eso es lo que quiero. Vale cuando uno tiene, pero no vale nada cuando uno no tiene. Es lo único en lo que quería insistir. Gracias. Muchas gracias, doctor. Seguimos con las preguntas. Edith Fabiola de Alba
Alejandra Leiva Ortiz, ¿cuál será la mejor manera de hablar del tema del COVID-19 con personas que aún piensan que esto no es una situación preocupante? Híjole, es que mira, el problema no es hablar con la gente del coronavirus. El problema tiene que ver con una variable de cómo hablamos de la sociedad y de la problemática que la sociedad genera. Porque obviamente mucha gente no le da importancia al coronavirus porque no tiene que ver realmente con su problemática real. En lo que decía ahorita David, uno se pregunta por qué Italia y España fueron los países más afectados en Europa, pero nunca se valora en tanto que España e Italia son los países con menor desarrollo en Europa. Entonces no es tanto de la creencia personal del asunto del coronavirus. Es un asunto que tiene que ver con políticas sociales y con niveles de desarrollo. Porque también se hacen estudios de si hubo o no afectación, pero uno se pregunta por qué razón la gente puede manifestarse y al final no tienen efectos directos con el coronavirus. ¿Sí? Es decir, me parece que de repente pensamos mucho el asunto de la salud en términos individuales. No lo pensamos en términos de la dinámica social. Y creo que el gran pecado de los psicólogos es que nos hemos formado pensando en lo individual y nunca en lo social. En la medida que podamos entender lo social, probablemente podamos entender lo que pasa en la dinámica personal. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Seguimos. Afectará, dice Azul Michelle Aguilar López, ¿afectará más a los estudiantes que inician la universidad o cualquier nivel educativo en estas circunstancias o les dará más ventajas en la adaptación en el aprendizaje? Supongo que se refiere. Creo que es para el doctor Daniel y la doctora Daniela. Sí, al inicio se comentaba, pues, es que el confinamiento en casa de los estudiantes de todos los subsistemas, educativos. Y, por ejemplo, antes que cuando hacíamos investigación con los estudiantes de los primeros semestres, luego comparamos contra los avanzados y veíamos que sí hay un efecto, digamos, de la formación a lo largo de avanzar de grado a grado. Nosotros trabajamos más con estudiantes universitarios, pero en una ocasión volteamos a través de los intereses de un estudiante una tesis con niños de escuela básica para investigar sobre la estructura familiar. Entonces encontramos estructura familiar de riesgo y encontramos estructura familiar de protección. Entonces, yo creo que ahora con el confinamiento por la pandemia por COVID-19, yo creo que sería la estructura familiar de riesgo y la estructura familiar de protección. Tendríamos que volver a evaluarla porque es muy probable que los estudiantes que estén conviviendo con una familia, un grupo familiar o un grupo de personas con una estructura familiar de riesgo, va a tener menos posibilidad de adaptarse y va a tener más problemas, ¿sí? Más problemas para generar aprendizaje a distancia, porque no tiene, aparte de que no tiene todos los apoyos o condiciones que habían manejado los otros panelistas, ¿verdad? Sobre todo aquellos grupos vulnerables económicamente, socialmente, culturalmente, de un manejo del lenguaje, el lexicón técnico pobrísimo. Sí, estoy hablando de universitarios. Entonces, claro que van a tener más problemas para adaptarse a esta condición de aprendizaje a distancia. Sí, pero cada vez más, entre más leemos, entre más escuchamos a panelistas, que me da gusto escucharlos.
más variables, más relaciones encontramos, más preguntas nos hacemos, hay más trabajo pendiente. Y claro que el trabajo para generar adaptaciones de los estudiantes en estas condiciones de pandemia, pues tienen que ser revisados. Muchos de los modelos de adaptación anteriores, bueno, muchos no funcionaban, pero ahorita ya la pandemia nos está dando datos de que no son suficientes. Entonces hay que trabajar más sobre todas esas variables que pueden hacer que un estudiante de cualquier nivel, de cualquier subsistema, tenga competencias suficientes como para tener una mayor adaptación al aprendizaje en estas condiciones de confinamiento en casa, ¿no? Claro que sí. Yo solo quisiera agregar algunas cuestiones. Muy bien, doctor, adelante. Lo que nos muestra la pandemia es que el acceso al conocimiento es excluyente. Ese es un punto importante. O sea, no es si usamos o no usamos sistemas abiertos o a distancia, sino que históricamente en los modelos capitalistas el acceso al conocimiento es excluyente, es un privilegio. Y me parece que eso también se desnuda con la pandemia. El hecho de que no todos tenemos acceso al conocimiento. Gracias, doctor. Una última pregunta ya para cerrar. Nos está comiendo. De Alexander Orozco. ¿Qué políticas sociales deben establecerse para que el nexo entre el virus, el Estado y la salud deban mejorar? Es que no sé, parece que nadie quiere contestar, pero el problema es que ya David lo ha mencionado, ¿no? Necesitamos un sistema de salud más incluyente, un sistema de salud que no esté pensado en términos económicos, en términos de esto que el neoliberalismo ha pensado. ¿Cómo rompemos con la idea neoliberal de que el acceso a la salud es un servicio? Y asumimos que la salud es un derecho. Me parece que ese es un punto importante. Como lo que pasa en la mayoría de países de América Latina y que se desnudó en México muy claramente es cómo el neoliberalismo rompió con el derecho a la salud para convertirlo en un servicio. ¿Sí? Y cómo en México esa idea hizo que 340, 350 hospitales construidos, pero que solo era la fachada, no dieran opción a los servicios. En lugares como Ecuador fue muy evidente que el problema de la pandemia tuvo que ver con un sistema profundamente desarticulado de salud. Esto es, ¿cómo logramos entender y asumir que la salud es un derecho social, un derecho colectivo, un derecho comunitario, y no un privilegio? Que lo que pasa en el sistema neoliberal es que la salud es un privilegio. Y eso pasó en España, eso pasó en Italia. No pasó en Alemania, porque en Alemania la salud todavía, y en Inglaterra todavía la salud es un derecho. A pesar del neoliberalismo, Alemania e Inglaterra conservan ese principio liberal de la salud como un derecho. ¿Por qué en Estados Unidos ha habido tanta crisis? Porque la salud se ha desarticulado. El propio Trump, que rompe con la tesis del Obamacare, que era un acceso a la salud de la población, provocó que pase lo que está pasando en los Estados Unidos. Entonces me parece es cómo recuperamos la tesis de que la salud es un derecho. Si lo logramos recuperar, seguramente la situación va a ser diferente. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los panelistas que nos acompañaron. Es un placer el escucharlos, el escuchar las diferentes opiniones, las diferentes perspectivas de una problemática. Creo que se pudo ahondar bastante en el tema, se pudo investigar y se pudo conocer bastante del tema desde las diferentes perspectivas y va a ser de gran ayuda para todos los asistentes a este evento. Les agradecemos bastante su participación de parte de todo el comité organizador y del CENEIP.